estoy iniciando la grabación, nada más para comentar que mi compañera Carla está en clase, por lo cual no está en la llamada. También mi compañero René va saliendo de la facultad y se le complica conectarse por los datos. Y es la misma situación con Raúl. Entonces, aquí están escuchándolas por si se llegan a salir, es porque tienen algún problema con su red. Queda como justificante. Ya voy a iniciar con las observaciones. Buenas noches. Grupo, bienvenidos. Jonathan, Paola, Cristina, Adriana, María Guadalupe. Buenas noches, profe. Hola, maestro. Hola. Bienvenidos. ¿Cómo están? Bueno, abrí la llamada por aquí desde el teléfono porque se tarda mucho Teams acá en la computadora. Déjame ver si o sea, mientras me conecto, pues ya saben que aquí estoy. Grupo, no veo a los de presencial, no ha llegado nadie. Han de estar en filo con clase allá y está bien lejos, como 1 kilómetro. O investiguen. Y me dicen quiénes sí andan por aquí. Adelante, buenas noches. Adelante. Busquen lugares donde no esté la cruz. Adelante. Buenas noches, bienvenidos. Mucho gusto. Acomódense, busquen los campitos que no tienen marca. ¿Usted cómo se llama? Sí. ¿Brandon? ¿Brandon o Brian? Brandon, un favor. Sé que está bien alto. Yo ni consigue alcance. Debe haber un botoncito que diga on. Adelante. Bienvenido. O encender, lo mismo da. Ahora sí, muchas gracias. En la clase anterior batallé mucho, pero mucho para abrir Teams. Como media hora. Porque me salía que me registrara y no sé cuántas cosas y no. Me salía aquí en blanco. Decía, invite a alguien. No, pues a qué horas. Era como hacer todo de nuevo. Pero veo que ya aquí se abrió luego. Somos G36. Historia de la educación en México. Muy bien. Aquí está. Ahora. Unir. Agregar o transferir. Transferir. Hay 17 personas. Dice que me una otra vez. Hay 17 personas. Dice que me una otra vez.
Sí. Grupo, ahora sí me... Con mucho eco, profe. A ver, grupo, ¿me escuchan bien? Sí, profe. Sí, profe. Excelente. O sea, ¿qué familiar se escucha así? No, así sí, no hay la misma con el Señor. Bueno, grupo, ¿qué nos quedamos haciendo la última vez? Gracias. Muy bien. ¿Se ve bien, verdad? Como que llega. Ah, bueno. Para no estar completamente oscuros, nos vamos a echar un sueñito. Vamos a decir, la clase estuvo muy buena, dormí muy bien. Como cuando yo me pongo a ver una película. La película estuvo muy buena. Muy bien. Muy bien, pero antes y muy rápido necesitamos pasar lista. Grupo, ¿tienen dudas acerca de quién viene y quién no viene y cuándo y cómo? Bla, bla, bla. Es pregunta. ¿No tienen dudas? Ok, como quieran, igual y yo les puedo prestar mi lista cada semana, el día lunes, de quién va a venir la siguiente semana, por ejemplo. Que les saquen fotografía o bien ustedes tienen un calendario de en qué semana le toca venir a cada quien. Adelante, señorita. Ni idea. Yo no sé cómo ven ustedes su horario. Sí. Ah, ok. Entonces no tienen dudas. Excelente. Igual y yo les mandé una lista, creo. Trae. Entonces vamos a pasar lista muy a prisa. Profe, ¿y si por temas de que ando un poco mal no pude asistir y me tocaba ir hoy? No hay problema. Pues sería muy bueno enviar una justificación, la receta o cosas de esas. En sí, yo no voy a tener un problema. O sea, usted no va a tener problemas conmigo, pero sí con los auditores. Aquí andan, los auditores de rectoría. Me auditaron en la mañana y me auditaron ahorita en la clase del G37. O sea, yo nomás les digo, están todos. No sacan una lista, pero quién sabe si la traigan. Y cuenten. Solo en ese caso, tal vez usted podría tener un problema. Pero haga de cuenta que está enfermo
Basta con querida. Me crucé con una persona que sí tiene COVID. Eso lo desautoriza usted para venir. O tengo síntomas, o me siento muy mal. De O hecho, hace sea, unas semanas salí. salió positivo. No, o sea, hace una semana que ya, o sea, ya no salí. Hace 2 semanas había salido positivo. Pero ahorita Ah, ya ok. no, ya salí negativo. No, o sea, cualquier cosa puede suceder. Vamos a pensar que usted se siente mal y por hoy no habrá problema. O sea, de ninguna manera, porque nosotros lo vamos a cubrir. Déjame ponerla. Ah, lo que pasa es que necesito compartir pantalla, pero no sé cómo compartirla. A ver, ya sé cómo. No, desde acá. Eh, entonces, por acá. Aquí mero. No, sí, ya voy aprendiendo. Ahora sí. Ah, ándale, ahora sí ya todo el grupo está viendo lo mismo. Excelente. Mi contraseña. No me la sé. Y luego siguiente. Muy bien. Aquí está la lista. Muy rápido. Hoy es 14 de febrero. ¿Por qué? Ah, es que este es antropogénesis. No somos nosotros. No, por aquí vi. Aquí me. Ajá. Grupo, feliz día de San Valentín. El 14 de febrero. Feliz día de la amistad. Espero que la hayan pasado muy bien a lo largo del día. Y que ahorita que se acabe, la sigan pasando todavía mejor. No hay de qué. Muy rápido. Díganme que llegó. Nadia. ¿Dónde estás? Mucho gusto, Nadia. Jorge Alberto. ¿Dónde estás? Ahí. Bienvenido, Jorge Alberto. Dana Melissa. Presente. Gracias, Melissa. Montserrat Alcalá. Liliana Rocío García. Presente. Gracias. Alejandra Guadalupe. Presente. Muy bien. María Guadalupe. Presente. Y la otra Guadalupe llegó. Alejandra Guadalupe. Ah, está acá. Bien, bienvenida. Me pareció que no me di cuenta al último que ocurrió. Cristina Herbert. Presente. Gracias. Jonathan Iván. Presente. Gracias. Ana, Isi, Sujei. ¿Dónde estás? Ah, bienvenida, Ana, Isi. Sujei, mucho gusto. Argenis, Edgar. Presente. Bienvenido, Edgar. Lisangli, Aide. No estás, no te veo. Viridiana López Hernández. Presente. Y ahí estás. Ociel Alfonso. Martínez. Presente, profe. Martínez, ¿entendido? Sí, aquí está. Carla Ivette Mendiola. Aquí estás, Mendiola. Mucho gusto. María Fernanda. Aquí estás. Mendoza Estrada. Fernanda Paola Olvera.
Presente. Bienvenida. Paola Olvera. Feliciana Paz Encarnación. Presente, profe. Bienvenida. Brandon Emiliano. Bienvenido, Brandon Emiliano, mucho gusto. Adriana Jacqueline. Presente. Bienvenida. Ana Paula Portillo. No la veo. Valeria Saraí. Presente. Gracias. Iris Ramírez Arredondo. Presente. Bien, muy bien. Miroslava Yamilet Rojas. Ahí estás. Mucho gusto. Andrea Yulisa. ¿Dónde estás? Presente, profe. Gracias, Andrea. Paola Rubí Sánchez. Presente. Bien. Salma Mariel. Mucho gusto. Salma. Ana Lilia Tobar. ¿Dónde estás? Bienvenida. Mucho gusto. Daniela Martínez en Román. No la veo. Presente. Sí te veo. Alejandra Ruiz. No está. Y ya. Bueno, grupo, hemos finalizado la lista. Y sí, faltan varios, como Alcalá. Como López Espinosa. Como Portillo Montes. Como Victoria Alejandra. Al ratito pasamos eso a anexos. Que no se nos olvide. Grupo, ¿alguna duda de lo que ustedes quieran y gusten platicar? ¿No hay dudas de nada? En absoluto. Maestro, sí, tengo una duda sobre el reporte de lectura. El reporte de lectura es sobre un video, ¿verdad? No. Ah, ya sé. Es que usted leyó la unidad de aprendizaje y eso está muy bien. Ajá. El reporte de lectura lo quiero de otra manera. Ah, ok. Es que lo que pasa que es para el viernes y en Nexus pues no hay indicaciones sobre qué lectura es. Se orden, no se preocupen. Nomás acuérdese que en el día 1, en el día 2, en el día 3 y en el día 4 estuvimos platicando acerca del día Sobre qué lectura. El viernes. de lectura lo quiero de otra manera. Ajá. Yo la unidad de aprendizaje. No. La lectura es sobre un... Los trabajos. Y dijimos cómo eran, pero no pasa nada. Déjeme se lo digo de nuevo. El reporte de lectura lo quiero de esta manera. En Word, 2 cuartillas. Va a escribir una síntesis. ¿De qué va a ser la síntesis? De todo el material que les repartía a todos los equipos. Fase 1. De ahí es el control de lectura. ¿Dudas? No. Otra vez. El control de lectura son 2 cuartillas en Word. Es una síntesis. Y va a poner lo más importante, las ideas básicas, lo trascendental,
¿Y de dónde lo va a obtener? Del material que le repartía a cada equipo. O sea, usted en esa síntesis va a poner toda la fase 1. De lo que habló el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Y si hay 6, el 6. Esa es la idea. De eso se trata el reporte de lectura. ¿Dudas? Bien, lo que pasa es que nosotros no hemos tenido las clases porque vamos muy despacio. Digamos que estamos desfasados. Si tienen que leer, les voy a dar más 10. ¿Cuándo se entrega el reporte? Se los voy a poner para el 1. El 18, maestro. Se vence el 18. Sí. Déjame ver, bueno, de una vez. Pero no sé cómo. Aquí. Sí, pero por acá. Y luego ponemos Nexus. Y luego por aquí. Y hoy es lunes. No creo. Sí, sí.
Grupo, ¿me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. G36, ¿están ahí? Sí, profe. Alguien diga hola para saber que me están escuchando. Liliana, Adrián, Dana. Sí, profe, sí se escucha. Ah, ya está. Ya está. Ahora sí, ya estamos en línea. Grupo, aquí alguien preguntó, lo que pasa es que no me di cuenta que había silenciado el micrófono porque se oyó mucho ruido. Alguien preguntó por el control de lectura. Ya saben que es de acuerdo al material de todos los equipos, es un Word, son 2 cuartillas. Y luego, grupo, alguien preguntó por el cuadro comparativo. En el cuadro comparativo quiero que me digan todo lo que puedan de la educación indígena, todo lo que puedan de la educación colonial. Construyan categorías para que su cuadro comparativo sea más potente. Igual y pueden poner 2 columnas, educación indígena, educación colonial. Pero pueden habilitar el cuadro para que sea cuadro de doble entrada. Entonces pueden ser 4 categorías verticales y 4 categorías horizontales, si ustedes quieren. De otra manera, pues es bastante simple. Solo va a decir educación indígena, educación colonial y luego un chorizo. Queda más estructurado como cuadro de doble entrada. Tal vez la pregunta pueda ser, ¿y por qué no lo pidió así desde el principio? Grupo, porque yo no puse la actividad en el programa. Aunque he escrito ese programa muchos años, pero esta vez no. Y por ejemplo, en el programa no viene que veamos a Pereira, pero a mí me ha parecido que debemos de ver a Pereira. Y lo pongo. Aunque no, sí lo evalúo. Ese sí lo tomo en cuenta en el examen. Bien. ¿Ya no hay más dudas, grupo? Bien. Entonces, ahora sí. ¿Qué estuvimos haciendo la última vez que nos vimos, grupo? Ah, bueno. El equipo que tiene a cargo la clase. Adelante. Profe, somos nosotras del equipo 3. Adelante, equipo 3. Ahí voy, sí. Sí, nomás que estaba viendo de dónde es, porque tengo esto atravesado. A ver, ya sé por dónde será, por aquí. Y esto, nadie ha llegado de los que tienen color rosita. No. Ya está. Bien, ¿dónde estoy? ¿Quién soy? Así es. Ya está. Ahora, ¿no les valió que sí? Sí. Está bien. Vámonos, presenten al equipo, por favor.
Que dice, no me escuchaban, pero ahora sí me escuchan. Adelante. Pues nosotros somos el equipo 3 y nos toca el tema de Historia para qué de Luis González. Las integrantes son María Guadalupe García, Cristina Herbert, Liliana Rocío, Montserrat Alcalá, Andrea Yulisa Y Carla Ivette Mendiola Castañeda. Carla y Beth. Okay. El subtema que venía es la historia para qué, de la múltiple utilización de la historia, de Luis González. En esta parte venían como varias citas de lo que era la historia, como varias definiciones de lo que en el texto venía. Empezando el texto, hacían una primera pregunta, que la pregunta era, ¿para qué sirve lo que estudias? Eso le preguntaban a Luis González. Entonces, bueno, le daban un significado. El doctor Silvio, que era un personaje que menciona ahí en la lectura, le contestaba con la fórmula de otro autor, Dilthey. Solo la historia puede decir lo que el hombre sea, que es igual a historia, es igual a antropología. Se refería como a las cosas de los antepasados, de cómo el hombre se veía y cómo iba evolucionando. Otra de las definiciones o más adelante venía como que en las lecturas se enfocaba la historia y se referían a ella como los acontecimientos para que la posteridad pueda aprovecharlos como ejemplos en idénticas circunstancias. Esta era una definición de Maquiavelo. Y él se refería a que estos acontecimientos en un futuro sean como ejemplos para las personas que lo están recordando. Otro de ellos era escribir historia es un modo de deshacerse del pasado, de George Simmel. Si los hombres conocen la historia no se repetirá. Quienes no recuerdan su pasado están condenados a repetirlo. Estas frases eran las que en el texto venían como él estaba relacionando esa pregunta que le habían hecho, qué era lo que para él era la historia, qué era lo que él estaba estudiando. Entonces, él hacía mención de uno de los autores que venían ahí, que era Pero Grullo, y venía que hay tantos modos de hacer historia como requerimientos de la vida práctica. Sin menoscabo de la verdad, pero con miras a la utilidad, hay varias maneras de enfrentarse al vastísimo ayer. Según la selección que hagamos de los hechos, conseguimos utilidades distintas. Esto es como veían la historia los historiadores. Muchos la consideraban como que aparte del pasado, otros como que con ella podíamos hacer uso de situaciones en el futuro y que cuando nos acordábamos de ciertas acontecimientos que teníamos eran parte de la historia del ser humano. Un mismo historiador, según el servicio que desee proporcionar en cada caso, puede ejercer las distintas modalidades utilitarias del conocimiento histórico. También es posible y deseable hacer historias de acción múltiple. Esto es como para que hagan una conexión entre la emoción y la acción, para poder volver al pasado con los recuerdos, para resolver problemas del presente y poder ver la experiencia que nos puede dejar para un futuro. Adelante. Sigue mi compañera Cristina. Muy bien. Lili, ¿puedes dejar de compartir pantalla? La voy a compartir yo porque no se mueve.
lo que pasa es que necesito activar las ondas para que ustedes escuchen. Ustedes no escuchan bien el teléfono. Yo sí lo podría aquí, pero ustedes no. Y eso aparte. Entonces, vamos a para que se escuchen las voces. Profesor, la pantalla. Sí. De la portada. Sí, está claro el reporte. Está. Heródoto fue el padre de la historia. Sigo yo, maestro. Soy Cristina. Buenas noches. Cristina, Lo mencionaba que los historiadores académicos de hoy en día negaban el apelativo de historiadores a las atacacas de la anticuaria y por añadidura los despreciaban, es decir, que no los querían y les llamaban apodos como almas prohibidas, coleccionadores de nimiedades, gente chismosa, cerebros pasivos o cerebros. Después de Heródoto, que pues, fue el padre de la historia y que fue quien le puso la etiqueta de historia, en las numerosas épocas románticas, la especie más usada del libro histórico fue la narrativa. Siguiente, Lupita, por favor. La historia narrativa la cuenta las hazañas. Ya que la intelectualidad contemporánea ya no se veía lo romántico como un libro flotante, suelto y llano en el subsuelo y los bajos-fondos de la cultura, cuentan del romanticismo y por ende la historia anticuaria. Entonces, muchos proletariados y pequeños burgueses de hoy escribían lo dicho por Cicerón, que mencionaba que nada hay más agradable y más deleitoso para un lector que las diferencias de los tiempos y las vicisitudes de la fortuna. Siguiente. Siempre, perdón, o sea que siempre vamos a disfrutar mucho de conocer la historia de los romanos.
los emperadores, los que escribieron el derecho. Es más, en las escuelas de derecho se enseña como bases del derecho el derecho romano. Es muy fácil y así es. Siempre vamos a disfrutar de leer cómo Alejandro Magno conquistó el mundo. O sea, siempre nos deleitará saber cómo fue ¿cómo se llamarlo? Peregrinación, o más bien la odisea judía. Ese pueblo que es el elegido, cómo vagó por 40 años, cómo de alguna manera sobrevivió a cómo ahora tiene un pequeño territorio. Cierto, tengo la sospecha de que Israel es un país desarrollado. Tiene fuerza aérea, tiene misiles y los usa. De hecho, se disparan los árabes con los judíos todas las noches. Una buena cantidad de misiles. No se pueden ver, se odian a muerte. Y yo no lo puedo comprender por qué se odian. O sea, los judíos son árabes. Árabes son judíos, todos usan turbante. Ya me acordé cuál es la diferencia. Los judíos tienen como ley la Torá. Es como decir, como la Biblia. Pero creo que se siguen basando, así como los católicos ortodoxos, en el Viejo Testamento. Y creo que aún están esperando al Mesías. Y los árabes, ellos son musulmanes. Ellos dicen que Alá es el verdadero Dios y Mahoma su profeta, y muerte a los infieles. Tengo la sospecha de que entonces los judíos son considerados infieles por parte de los árabes, así como el resto del mundo. ¿Quiénes somos los infieles? Todos los que no digamos Alá es el verdadero Dios y Mahoma su profeta. Entonces se odian por diferencias religiosas. Grupo, ¿ustedes leen la Biblia? Excelente, entonces puedo platicar y me pueden decir. Entonces, la ONU, pues casi nada. Le dieron territorio a los judíos, porque cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, bueno, no había muchos judíos que hubieran sobrevivido. Acuérdense que murieron como unos entre 8 y 9 millones, creo, de judíos, ¿verdad? Y sobrevivieron muy poquitos. Entonces a esos judíos, como siempre, pues nadie los quiere. Razón, ¿por qué nadie quiere a los judíos? Respuesta, porque son activistas. Viven de prestar dinero. Y además por envidia. ¿Por qué por envidia? Bueno, a mí no me caen bien los judíos. Pero no, ¿cómo le diré? Pero no los odio. O sea, reconozco su valor histórico. Religiosamente son el pueblo elegido. Aunque en el Nuevo Testamento se abre el protocolo para todos. Dice, y los que invitamos no quisieron venir, entonces vayan al camino, inviten a todos, y todos los que quieran son bienvenidos. Y ahí cambió la geografía y los judíos se quedaron atrás. Grupo, no conozco judíos pobres. ¿Ustedes? Díganme quién era el dueño del Manhattan Bank de Nueva York. Respuesta, un judío. ¿Quién es el dueño de EMSA aquí en Monterrey? Otro judío. De hecho, ese judío me trajo un regalito de Jerusalén, del Bosque de los Olivos. Mi compañera Valentina se va a retirar.
Se va a retirar de la reunión porque está de manera presencial conmigo y ya no tiene pila. Una ramita del bosque de los olivos. Conocí al ¿Sí se individuo. escucha? Sí. Y ya les platicaré la historia. Moni, ¿se escucha? Pero no hoy. Ok, los judíos donde Sí, quiera sí que se se para el escucha. grupo, son como los árabes. No conozco árabes pobres. O sea, los árabes donde quiera que se paran son muy buenos para los negocios. Los árabes son más de los negocios, pero también prestan dinero. Pero los judíos clásicos, prestar dinero con intereses. En el pasado los judíos, bueno, eran errantes. O sea, tenían ganado, cabras, no sé si tenían bueyes. A lo mejor sí, pero lo que tenían eran cabras, ovejas. Y hacían mucho comercio. Y acuérdense que vivieron esclavos muchos años en Egipto. Y la otra cosa que les quiero chismear de los árabes y de los judíos. Si lo vemos desde el punto de vista religioso, los árabes se dice que descienden de Ismael. Y los judíos pues tienen la historia más larga. O sea, ellos trazan su origen desde Adán y Eva para acá. Pero claro que no es así. Lo que pasa es que Ismael fue hijo de una esclava y de uno de los líderes judíos más importantes. Y luego la esposa de este individuo sí pudo tener un hijo. Dice la Biblia porque Dios se lo quiso dar. Entonces ella ya no quería a los hijos. Y convenció a su marido de que los desterrara a los dos, a la mamá, a la esclava y al hijo. Y entonces la tradición cuenta que de ahí para acá vienen los árabes. Pero pues es tradición religiosa. Ahora, ¿por qué se puso esto naranja? Hay algo que debe estar flojo. Un conector. ¿Ya? Ok, ahora sí. Y pues lo que pasa es que los judíos y los árabes están peleando una parte de Israel. Está dentro de Israel y que es Palestina. Lo que pasa también es que todo el territorio ha sido de los árabes más tiempo que de los judíos. Y además también acuérdense cuando Diosito repartió la tierra, que dijo exactamente qué le iba a tocar a cada tribu. De las 12 tribus, ¿son 12 tribus o 9 tribus? Grupo. Son 12 tribus, incluida la tribu de los sacerdotes. Sí, ¿verdad? Son 12 tribus y les marcó de dónde a dónde, hasta dónde llegaba el territorio de cada tribu. Y obviamente eso incluye lo que es Jerusalén. Aunque Belén creo que es el territorio árabe completamente. Y todo el tiempo ha estado en territorio árabe, si no me equivoco, Belén, donde nace el Mesías. A lo que voy. Ya ven que en Jerusalén está el Muro de los Lamentos y está el Monte Calvario y toda la pasión que es lo fuerte del Nuevo Testamento. Entonces, los lugares son sagrados tanto para los árabes como para los judíos y lo pelean mucho. Durante lo que son las guerras que se llaman las cruzadas, en algún momento ganaban los árabes y eran los dueños y tiraban el templo. Y lo hacían, díganme cómo se llaman los templos árabes, la mezquita.
lo convertían en mezquita. Y luego volvían a ganar los cristianos de las cruzadas y volvían a levantar el templo, como el templo. ¿Alguien acuérdeme cómo le llaman a la iglesia los judíos? La sinagoga. Bueno, y entonces estaban como por un tiempo Israel era árabe y por otro tiempo era judía y finalmente, ¿por qué? Porque la ONU con los Estados Unidos de Norteamérica a la cabeza, a la malagueña, a sus pistolas, dijeron, ese pedacito es de los judíos, eso es todo. Y los árabes, como quieran, lo consideran su tierra y lo pelean. Y lo pelean de manera rabiosa. Pero creo que los árabes son un poco más rabiosos que los judíos. Y hasta ahí dejo el comentario. No, ok. Toda esa historia es muy interesante. O sea, analizar, revisar a los judíos de cara a la historia normal, la historia fuera de lo religioso, ver el contexto. La historia en sí misma, el discurso, es poderoso. ¿Por qué? Grupo, porque nos ayuda a conocer los valores que tenía la gente en otros tiempos. Nos ayuda a saber cómo eran sus costumbres, sus hábitos. Y encontramos a lo mejor algunas semejanzas con nuestra propia cultura, con nuestros propios hábitos. Y pues comparamos. Comparamos, por ejemplo, cómo es lo religioso entre nosotros. Cómo es la tolerancia. Si vemos a los árabes, grupo, los árabes todavía usan túnicas y las mujeres usan burka y andan más tapadas que ustedes ahorita. O sea, nomás se les ven los ojos, porque la burka es así completa. Y no quieren que las árabes vayan a la escuela. Y la mamá de un esposo se puede enojar mucho si el esposo no golpea a la esposa 3 veces al día. Que la debe de golpear mucho. O sea, y una autoridad árabe. Lo digo porque Te voy bien. dice, bueno, no me acuerdo si en un periódico Me dice, los pañuelos. bueno, está bien, podemos aceptar que las golpeen, pero que no les rompan los brazos. Y eso se veía como si fuera un individuo más moderno, como más de acuerdo a una reforma. Ahora bien, estoy comentando, no significa que eso sea la verdad. De hecho, casi es imposible. Lo que sí es peligroso de los árabes es el fundamentalismo. Sí, son fundamentalistas. Los podemos acusar por la yihad. Sí, los podemos acusar por la yihad. El problema es que la yihad tiene por lo menos 2 significados. Y creo que el verdadero es más bien de corte religioso. Tiene que ver con que la gente se convierta. Ese es creo que es el auténtico sentido del concepto. Pero acá nosotros ideológicamente, si queremos hacer que la gente desconfíe de los árabes, nosotros decimos, la yihad significa guerra santa. Y no va a parar hasta que no haya infiernos. Y luego hará una pregunta. Tipo, ¿quién las usted? Que nosotros somos los infiernos. ¿Podemos juzgar a los árabes por eso? Sí. Grupo, pero también a los católicos. Las cruzadas, los cruzados, el grito era muerte a los infieles y le cortaban la cabeza a los árabes, porque los árabes no querían creer en el Dios cristiano, en el Dios católico. Y los católicos fueron tan peligrosos en un tiempo, o más que los árabes, en realidad estatales. Pero ahorita los perseguimos
Y digo los perseguimos por la cuestión de lo peligroso, por el fundamentalismo. Pero el pensamiento judío religioso y el católico también han sido pensamientos muy peligrosos. Mataron a mucha gente en nombre de la religión. Es más, ¿recuerdan ustedes esa entidad, esa estructura, ese ente que se conoce como la Santa Inquisición? Sí, sí se acuerdan. ¿De qué trataba? De que nada de creer en una religión diferente, en un Dios diferente, nada de brujería, nada de magia, y todo el que no esté de acuerdo, arriba. Y se mataron, se asesinaron a muchísimas personas en nombre de la religión. Y todos los comentarios tienen que ver con que el discurso histórico en sí puede ser bastante interesante. Y de hecho es una necesidad. Y de hecho le confiere sentido a la vida. Y de hecho los estados lo utilizan para legitimar al gobierno. Y de hecho los revolucionarios usan el discurso histórico para hacer que la gente vea las injusticias y que se rebele y que se levante el arma. Un fulano de apellido Valley dijo que la historia era el elemento químico más peligroso inventado por el hombre. O sea, la historia hace que la gente se levante en armas. Depende de quién la cuente y cómo. Y también la historia sirve para que la gente esté tranquila, en paz, para que la gente tenga identidad. Fin de mi comentario porque ya me excedí. Adelante, equipo de la clase. ¿Están ahí? Sí, sí están ahí. Prosigo, ¿verdad, maestro? Por favor, siga usted. La abundancia de la historia narrativa en la presente época se puede ver en librerías, puestos de periódicos, cines, series televisivas, entre otros medios de comercio y comunicación. Venden historia anticuaria a pasto en cantidades industriales. Sin lugar a dudas, la vieja historia de hechos se mantiene muy vivaz, especialmente en el cine y en la televisión. Siguiente. ¿Ya vieron la película de Aquiles? Troya. Veanla, está bonita. Lean la Odisea y la Ilíada, si es que no la han leído, están muy buenas. Adelante. Dígale usted con Nietzsche. Nietzsche menciona, la historia anticuaria impide la decisión en favor de lo que es nuevo. Paraliza al hombre de acción, que siendo hombre de acción, se rebelaría siempre contra cualquier clase de piedad. Para el primer historiador, la historia fue una especie de viaje por el tiempo que se hacía al revés de los viajes por el espacio, con ojos y pies ajenos, pero que procuraba parecido deleite al de viajar. El que viaja hacia el pasado por libros o películas de historia anticuaria se complace con las maravillas de algunos tiempos idos, se embeleza con la visión de costumbres exóticas, se introduce en mundos maravillosos. Inmaculay mencionaba que el gusto de la historia se parece grandemente al que recibimos de viajar por el extranjero. Y sería todo por mi parte. Muchas gracias. Muy bien su trabajo.
Hablando de eso, nomás un comentario bien chiquito antes de que continúe el que sigue, o la que sigue. Grupo, podemos investigar de los samoanos antiguos, donde ellos tenían como valor de cambio el tribus, donde ellos tenían como valor de cambio en vez del oro la sal. Ellos tenían como antiguos, o podemos investigar de los samoanos antiguos, donde ellos tenían como valor de cambio en vez del oro la sal. ¿Qué es? Luego, investiguemos, por ejemplo, tipos de familias. ¿Cuál es el origen de la Qué bien ese familia? tema. Aparte de la de San José. ¿Qué dijiste, Moni? Moni. No, nada. Ah. Me avisa si no me escucho yo, si se escucha puro video ahorita que siga compartiendo. Sí, está bien. María. O sea, aparte de esa familia, podemos investigar el origen o cómo han sido otro tipo de familias. Nosotros conocemos la familia monogámica, pero hay por lo menos un grupo religioso que aprueba una familia que no es monogámica, o sea, con un esposo, con muchas esposas. Eso me recuerda a los árabes. No creo que todos los árabes puedan tener muchas esposas, solo los que tienen mucho dinero para mantenerlas. ¿Alguien recuérdeme cuántas esposas tenía Salomón? ¿Cuántas? Ok. Se supone que tenía muchísimas. ¿Cuántas tenía David? El rey David. Muchos. O sea, no voy a decir un número porque pues todos los historiadores tienen diferencia. Los árabes muy altamente encumbrados, sobre todo estoy hablando de los antiguos, podían tener 500, podían tener 1000, tenían su harem, y es como te diré, son modalidades de familia distintas. Yo quisiera que leyeran sobre la familia hawaiana, la familia consanguínea, la familia punalúa, y luego también que leyeran en Juan Brom, un individuo que escribe un libro, se llama Juan Brom, y él habla de los modos de producción, y él te dice un poco cuál es el origen de la familia monogámica. El grupo, ¿han leído algo de los modos de producción? Modo comunidad primitiva, esclavismo, feudalismo, capitalismo, socialismo, comunismo. Tal vez no hayan leído mucho, pero les voy a sembrar la inquietud. Vean. Es un libro chiquito, nosotros antes lo llevábamos en la preparatoria. Yo soy egresado de la preparatoria número 3, nocturna para trabajadores. Y leímos a Juan Brom para saber de los modos económicos, los modos de producción. En la comunidad primitiva se dice que la gente andaba en hordas. Y no había iglesia, no había escuela, no había estado, no había sacerdotes, no había nada. La gente solo obtenía de la naturaleza lo mínimo para sobrevivir y a veces ni eso, pero no había nada. Pero con el paso del tiempo se perfecciona el comercio, aparece la agricultura, la ganadería y la guerra. La guerra fue primero que la agricultura. Y con la agricultura, la ganadería, la guerra, el comercio, aparecen los esclavos. Y con los esclavos
digamos que hay un excedente de producción y digamos que unos pocos empiezan a apropiarse de ese excedente de producción, que serían los nobles, el rey, y los nobles, que serían los grandes militares, y los comerciantes que fueron ricos. Así de cuenta que empieza a haber una clase por encima del común. Y al aparecer eso, entonces los ricos necesitan un heredero a quien dejarle su heredad. Y pues para eso hace de cuenta que inventan la familia monogámica, inventan el matrimonio. Se habla de una manera de hacer las cosas que se llama matriarcado, donde solo las mujeres podían controlar la genealogía. Y pues entonces los hijos eran de la comunidad. Nadie decía este dinero. ¿Para qué? Eran los hijos de la comunidad. Pero ya cuando hay un problema con el excedente de producción, hay dueños, hay gente que tiene más, entonces quiere dejarle herencia. Y por ahí, ya sé que le estoy poniendo palabras en la boca a Juan Brown, podríamos llegar a la idea de que la familia monogámica es una institución que surge por una necesidad, por la necesidad de heredar. En el pasado, cuando no había que heredar, pues la gente vivía y moría sin tener nada. Además, ¿para qué lo querían? No se lo iba a llevar. Pero la cultura cambia. Fin de mi comentario. Adelante, los compañeros de la clase. Adelante, pásenle. ¿Y usted se llama? Carla, señorita Carla Mendiola, bienvenida. Adelante. Grupo, ¿escuchan a la señorita? Okay. Bueno. No, es diferente. Las generalidades formuladas por la ciencia de la historia probablemente nunca llegarán pues, a ser tan precisas, pero es tan altamente probable, con probabilidad, que las de las ciencias físicas, pero esta no es ninguna razón para no buscarlas. Por regla general, la nueva Clio, que recoge principalmente hechos de la vida económica, pues como dice Dutin, para la vida económica se pueden hacer enunciados de valor general, porque es un campo de actividad racional. Y la economía trata con elementos que pueden ser contados, basados, medidos y cuantificados. Siguiente diapositiva, por favor. La historia cuantitativa. Este es un método de historia económica que integra todos los hechos estudiados en un sistema que cuentas de interdependientes y que extrae sus conclusiones en forma de agregados cuantitativos y determinados que integran y únicamente por los datos del sistema. Menciona que también que el culto a la historia cuantitativa lleva a la concepción de materialista de la historia a extremos absurdos. Gracias a la cuantificación, según notables cuantificadores, la historia ha podido ponerse a la altura de las demás ciencias del hombre. Pues según Chauny, la cuantificación ha conseguido que la historia sea fórmula de la ciencia del hombre y por lo mismo lo ha vuelto un ente servicial y ha quitado el carácter de una buena para nada. Puntos importantes. La demografía tiene necesidad de un expensor estadístico que la historia demografica y proporciona. Otro punto es la economía, que tiene necesidad de una historia económica y regresiva. Y es así como la historia puede ser útil en el sentido más noble y al mismo tiempo el más concreto.
hay una crítica a este tipo de historia. Alguien dice que es una historia o cuánto tiempo cada año entraba en los libros o cuánto metían las tierras de los romanos, estábamos la universidad. Sí, eso se acerca mucho a una ciencia, porque son datos verificables, pero es muy difícil quitarle revolucionario, político, etc. Bueno, es una crítica de la científica, pero la experiencia científica funciona muy bien, porque con la estadística, con estos registros se puede hacer una investigación. De esa manera, los estados planifican la vivienda, las carreteras, los caminos, las vías de ferrocarril, las escuelas, los hospitales. De hecho, la ONU, hace rato dijeron qué tipos juega la ONU, toca la ONU. La ONU se vive de que la mesa tiene otro problema de reconocer. Pero si no hacen reformas, si no controlan la casa, van a ver que sí. Y sí era cierto, porque las familias tenían otro hijo, 10 hijos, y de ahí para acá fueron las campañas, uno, de la liberación de la mujer, económicas, de que la familia que tenga vida mejor, y cada uno con un esposo, una esposa y tres hijos. Y de ahí para acá, por cierto, la campaña tiene un éxito, porque ya nadie quiere tener tantos hijos. Tienen uno, tienen dos, tres, de repente unos despistados echan 4, pero hace cuenta que cambió la cultura y sí, si hubiera sido un shock con la cuestión de la salud, de la educación, de los caminos, de los empleos, y vino esa campaña de la higiene sexual, del ejercicio responsable de la sexualidad. La iglesia cambió su discurso. Antes decía el padre: ¿estáis dispuestos a recibir con amor todos los hijos que Dios os dio? Y cambió el discurso a: ¿estáis dispuestos a recibir responsablemente los hijos que Dios os dio? O sea, ahí como que me cambiaron, todos se pusieron de acuerdo y la cultura cambió. ¿Por qué? Por cuestiones económicas. ¿Y cómo llegaron a eso? Pues por las predicciones que vienen de analizar los datos estadísticos del pasado, las curvas, etcétera, etcétera. Y eso es la utilidad un poco de la historia científica. Adelante. Sí. Bueno, el estudio de la historia permitirá al ciudadano sensato establecer la pauta que el proceso ha sido entretejido en el pasado y de ahí deducir su probable desarrollo en el futuro próximo. Solo los menos optimistas creen que con el combate de entre comillas, de la historia, ciencia compleja en el más alto grado, no es necesario esperar una prevención infalible y sobre todo una prevención circunstanciada. Todavía no se puede saber cuáles son las promesas de la historia científica y se cumplirán plenamente, pero si la historia cuantitativa no nos cumple todo lo prometido, no importa mucho, solo a medida que quedarán como irreversibles, libros tan voluntosos como los que suelen expedir rebosantes cuentas y mantendrán su valor como recordatorios y como auxiliares en la predicción del futuro. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ¿para qué? Las 4 maneras que abordan en el pasado que hemos visto son pocas y ilusorias. Las 4 prometen más de lo que cumplen. La primera sería la anticuaria, que no es siempre placentera.
La crítica, que está lejos de poder destruir todo tradición injusta. Tenemos la didáctica, que es mucho menos aleccionadora de lo que dicen los pedagogos. Y por último, la científica, que por lo que parece no va a ser la lámpara de mano que nos permite caminar en la noche del futuro sin mayor tropiezos. Y ya, sería todo de mi parte. ¿Quién continúa? Yo, profe, Andrea Yulisa. Adelante. Bueno, a mí me tocó historia de bronce. La historia de bronce es una especie histórica a la que Cicerón apodó maestra de la vida, y también es llamada como reverencial, didáctica, conservadora, moralizante, pragmático-política, pragmático-ética, monumental o bronce. Las características de la historia de bronce es que recoge los acontecimientos que suelen celebrarse en las fiestas patrias, en el culto religioso y en el seno de instituciones. Se ocupa de hombres de estatura extraordinaria como los gobernantes, santos, sabios y caudillos. La historia de bronce es una forma en la que las naciones pueden tener su propio sistema histórico y lo que busca en particular es en enaltecer las figuras patrióticas de una nación mediante la historia de la misma. ¿Le puedes dar la que sigue, por favor? Los aspectos importantes de la historia de bronce es que en la antigüedad clásica compartió la supremacía con la historia anticuaria de Heródoto. En la Edad Media fue soberana indiscutida. Eneas Silvio la llamó gran anciana consejera y orientadora. Y en el Renacimiento fue declarada materia fundamental de la educación política en su modalidad pragmático-política y tuvo un autor de primer orden, a Nicolás Maquiavelo, y se usó como una especie de predicación moral y para promover el espíritu patriótico de los mexicanos. Guillermo Prieto asegura que sus lecciones de historia patria fueron escritas para exaltar el sentimiento de amor a México. Ya, la que sigue, por favor. Y bueno, gracias a la historia de bronce, mil santos, estadistas, inventores científicos, poetas, artistas, músicos, enamorados y filósofos, según la expresión de los Durán, todavía viven y hablan y todavía enseñan. Y ya, eso es todo de mi parte. Muchas gracias, excelente su trabajo. Vamos a dejarlo aquí. Y vamos a ver lo de las final. Donde dice si hace los dos. Por aquí. La historia es la utilización para la nación básica. Desde empezar de calcar en el mundo, enseñar la vida, el estudio, la clasificación, y eso es la finalidad de que te sientas orgulloso de ser mexicano, de que reconozcas que las cosas de agarrar de medios y todo eso para mantener una estabilidad y para que la duración tenga
actividad. Mi clave. Será mi auto. No, no es porque no se apaga así. Lista de clase. No, no es la lista, ¿verdad? Es asistencia. Grupo, ¿cuántos estamos aquí? No es cierto, no estamos 12. 9, 10. ¿Alguien se nos fue? ¿Somos los que estamos desde el principio? Sí, somos 10. ¿Y en línea? Grupo, ¿ustedes estaban también unidos a la clase en línea? ¿No? Ah, bueno. Entonces, ándale, ¿dónde dice? Dice 16. Conmigo son 15. Entonces, 15. De una vez quito la grabación. Porque luego se me olvida. Ya se terminó la sesión, entonces voy a abrir el documento, nada más. Ahorita me dicen si se ve o si lo ven. Sí se ve. Bueno, sí estoy en el documento, ¿verdad? Disculpen el ruido, es que enfrente de mi casa hay un taller. Déjenme pongo la página que es. Viene siendo este. Sí, es este. ¿Cuántos dijo que habían asistido? Dijo 15 en línea y 9 presencial. Sí. 24. Asistieron 24. ¿Sí se ve el documento? Sí, sí lo vemos. ¿En qué estoy escribiendo? Sí. Ok. Uy, se hizo bien larga. Ok. Sí, aquí está Valentina conmigo. Deja... Déjenme cierro la ventana porque se escucha mucho ruido. Ok. Bueno, ya. Espere. Ya, ahora sí. Empecemos. A ver, dice, el profesor empieza sesión con ese. Sesión saludando a sus alumnos. Ahí que va. Valentina dice didáctica y docencia. Y ahora aquí dice, el profesor verifica cuántos alumnos conectados tiene en línea. Pues esa también entra en la didáctica y puede que... Didáctica y... Pudiera ser bien herramientas digitales. Didáctica, docencia y herramientas digitales, no. Ay. Pero en la descripción no dice en Teams o pone de tu Teams. Uy.
Tienes que estudiar el libro. Formas de restricción en cuerpo. Dice, verifica cuántos alumnos cuántos alumnos están en, dice, el profesor verifica cuántos alumnos conectados tiene en línea. ¿Cómo le pongo? Y reflexión. ¿Cuántos alumnos asistieron En la plataforma. La reflexión tienes que subrayar de estudiar lo que es. Bueno, leerlo. No. A veces en los datos integrantes de una información te decimos. Y estilo de reflexión y reflexión del alumno. Esto es todo, ir a quitar. El profesor sale de la reunión de Teams. Eso entra en... Podría ser en calidad de los servicios educativos. Sí, calidad de los servicios educativos. ¿Se salió o lo sacó? Se salió. Porque dijo que se tuvo que salir porque había entrado con otra cuenta, o sea, como que de invitado. Se presentan problemas con el audio, calidad de los servicios educativos, ¿no? Sí. Ahí estaba hablando y el micrófono apagado. Didáctica y docencia, no. No te vayas. Aquí dice inició a tomar asistencia. Voy a poner comienza a tomar asistencia. Comienza a tomar. Y ahí que le pongo didáctica y docencia o Yo digo que didáctica, ¿no? planeación. Es que en las otras les hemos puesto didáctica y docencia. Ok. ¿Sí se escucha, Valentina? Sí, sí se escucha. Aquí está. Ay. Dice, el profesor menciona las personas que no están presentes en la llamada. Súper didáctica. Pues sí, didáctica. El profesor explica las actividades de Nexus. Didáctica. O evaluación, ¿no? No sé si entra ahí evaluación porque pues también. Por las actividades. Sí. ¿Le pongo qué? Ay. Pues yo digo. O sea, igual sí entra de que la planeación. Sí, en la planeación. Evaluación y planeación, ¿verdad? Sí, evaluación y planeación didáctica. Rico.
Curricular. Sí, didáctica. Didáctica, una disculpa. Poner el acento al revés. Ahora dice, el profesor abre Nexus. Le voy a poner la plataforma Nexus. Plataforma. Acá también, ¿dónde está? Ahí, ¿cuál entraría? No sé si evaluación por la planeación, porque El profesor abre la plataforma Nexus para modificar las fechas de entrega de las evidencias. Va en planeación, ¿no? Sí. ¿O cómo se llamaba la otra? Ay, no sé, solo me acuerdo que era diseño curricular. En evaluación. Evaluación y planeación didáctica. En el momento que está planeando en qué fecha se entrega las actividades. ¿Qué se pone allá? Ay, no puedo. No puedo poner punto allá. El profesor silencia el micrófono para modificar las fechas y regresa a la clase. ¿Qué pongo? Es que no sé si calidad de los servicios educativos. Porque no avisó, solamente lo apagó. O sea, igual y puede que sí entre en la calidad de los servicios educativos porque que los dentistas no escuchaban nada. Sí, porque pensamos que estaba hablando de manera presencial, pero pues eso conllevaba que los que estaban en la plataforma de Teams no escucharan. Como dice. El equipo 3 comparte pantalla e inicia su exposición. Didáctica. Todo lo que tenga que ver con exposición entra en didáctica porque es una técnica. Didáctica. Didáctica. Y docencia. Voy a poner didáctica y exposición. Es que no veo. El equipo tiene problemas con su exposición ya que no se cambiaba de diapositiva. No sé si en calidad de los servicios educativos sí, porque lo estaba según yo lo estaba compartiendo el maestro. Y por eso la chava le dice de que no, deja de compartir y yo lo hago. Como que era la chava que estaba sentada en la computadora de la facu, en el equipo. ¿Sabes en qué plataforma lo estaba presentando? En la Canva, ¿no? No, en la primera vez que lo presentaron que no se movía era desde Microsoft Edge. Cuando la presentación. Sí, cuando abres un documento de archivos y luego ya lo empezaron a compartir en Canva. Vale. Para que lo puedes poner ahí en la presentación. que sí está. Salud. Gracias. Luego, el profesor interviene en la exposición. ¿Y docencia? Ok. Ya habíamos puesto otra, ¿no? Era problemas de la educación. Problemas de la educación en México. Pone ahí, el profesor interviene en la clase para hablar de temas relacionados a la exposición, porque se ve muy solo así. Interviene en la exposición para comentar sobre temas semejantes. O relacionados. Temas relacionados con la exposición.
Dice, a ver, espérenme. El equipo retoma su exposición didáctica y docencia, ¿verdad? Sí. El profesor fomenta la investigación sobre temas similares al expuesto. Didáctica. El equipo vuelve a retomar su exposición. Aquí dice el profesor les menciona que pospongan la exposición porque se agotó el tiempo de la clase. Aquí pongo de que problemas de la educación en México. Sí. Luego que el profesor verifica la lista de asistencia para asignar los retardos. Voy a poner didáctica y docencia y nos queda pendiente los comentarios individuales de los integrantes. Déjenme, dejo de compartir pantalla. Ay, sí, cierto, ¿verdad? Bastante los comentarios. Sí. Y ya sería todo ya. Era la última sesión, ¿no? Sí. Ya era la última sesión. Ya nada más quedaría pendiente acomodar las tablas de que por fechas, que es primero la del 2, luego la del 9, y luego 14, y luego 21, y luego 23, y luego primero. Pero ya, esa ya sería la última sesión que nos reunimos a hacer la observación. Ya nada más queda Aquí nada más tengo una duda. En el link, tú lo puedes pegar ahí en la en la sesión. A ver, déjame. en el recuadro, o sea, el que estábamos llenando. Sí, déjame. Lo pongo. Espérame. Es la sesión 3, la del 14 de febrero. Copio. Ay. Copio. A ver, espérame.
Link de YouTube. Control V. Ya puse el link. Ya nada más queda pendiente que cada quien ponga sus comentarios individuales en cada una de las tablas y ya quedaría esa parte de los anexos. Ya voy. Ay, también si nos pueden ayudar a subir las sesiones, las de bitácoras, que son estas, son las únicas que faltan. René iba a subir la suya, yo iba a subir la mía. Y ahorita, pues ya más noche les pongo cuáles son las que falta de subir para tener las bitácoras. Voy a dejar de grabar la sesión.